Aquí, más de 14,000 personas fueron encarceladas y solo 12 sobrevivieron. Este lugar no siempre fue un museo, fue una prisión, un centro de tortura, un lugar donde el miedo no terminaba ni siquiera con la muerte. Aquí, hombres, mujeres y niños fueron obligados a confesar cosas que nunca hicieron, y cuando sus palabras ya no servían, sus cuerpos tampoco. Cada cama que ves no está vacía, está cargada de lo que pasó sobre ella. Aquí no se buscaba la verdad, se buscaba el control, el miedo, la obediencia absoluta. Hoy este lugar sigue en pie, no para ser visitado, sino para ser recordado. Entre 1975 y 1979, Camboya vivió uno de los capítulos más oscuros en su historia reciente, cuando el país cayó bajo el control de los Khmeres Rojos, un régimen liderado por Pol Pot que buscaba reconstruir la sociedad desde cero, sin importar el costo humano. Su objetivo era radical: eliminar cualquier rastro del mundo moderno y transformar Camboya en una nación completamente agraria, donde no existieran las clases sociales, la educación, el dinero, ni la vida urbana tal como la conocemos. Para lograrlo, millones de personas fueron expulsadas de las ciudades y obligadas a trabajar en el campo, sometidas a jornadas extremas, hambre constante y vigilancia absoluta. Familias enteras fueron separadas y cualquier señal de educación o pensamiento crítico podía convertirse en una sentencia de muerte. Hablar otro idioma, haber estudiado o incluso usar gafas podían ser suficientes para ser considerado una amenaza para el sistema. En este contexto, se crearon más de 200 centros de detención e interrogatorio a lo largo del país, lugares donde las personas eran llevadas no para buscar justicia, sino para ser quebradas, obligadas a confesar y desaparecer. Se estima que cerca de 2 millones de personas murieron durante esos años, víctimas de ejecuciones, trabajos forzados, enfermedades y desnutrición. Y algunos de esos lugares todavía existen. Phnom Penh vibra con vida. Pero bajo esa energía se esconde una herida profunda. Hace apenas unas décadas, esta ciudad fue testigo de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Un régimen que intentó borrar la historia y con ella a millones de personas. Para entender el dolor que viven las calles de Phnom Penh, hay que mirar hacia atrás, hacia una de las páginas más oscuras de la historia moderna. Salotsar, más conocido como Pol Pot, era un líder camboyano educado en Francia, que soñaba con borrar todo rastro de modernidad para construir una sociedad campesina igualitaria. Su ideología extrema lo llevó a ejecutar a cualquiera que significara una amenaza, convirtiéndose en uno de los dictadores más letales del siglo XX. Su objetivo era crear una sociedad agraria perfecta. Para lograrlo, vaciaron ciudades, abolieron el dinero, las escuelas, la religión y asesinaron sistemáticamente a todo aquel que consideraban una amenaza. Intelectuales, maestros, monjes. En solo 4 años, casi una cuarta parte de la población murieron por ejecuciones, por hambre, enfermedades, trabajos forzados. Lo más espeluznante es que esto no ocurrió hace siglos, ocurrió apenas hace unas cuantas décadas.
Este lugar, conocido como Tuol Sleng, fue una escuela, hasta que los Khmeres Rojos lo convirtieron en el centro de tortura más temido de Camboya. Aquí, más de 14.000 personas fueron encarceladas y solo 12 sobrevivieron. El silencio aquí pesa, como si las paredes aún susurraran los gritos de quienes nunca salieron. Cada persona que entraba al S-21 era registrada con precisión obsesiva, fotografiada de frente, de perfil, numerada. No eran retratos, eran pruebas de existencia antes de ser borrados. Los prisioneros eran obligados a confesar, no importaba si eran inocentes. Las confesiones debían encajar en una narrativa que ya estaba escrita. Espías, traidores, enemigos del Ankar. Y si las palabras no salían, el dolor las hacía aparecer. Las celdas, muchas improvisadas dentro de antiguos salones de clases, eran espacios mínimos: hierro, cadenas, silencio impuesto. Dormir estaba regulado, hablar prohibido, incluso respirar demasiado fuerte podía ser castigado. La ropa que hoy ves no es una exposición. Es lo último que quedó de miles de vidas que fueron reducidas a objetos. Cada prenda fue retirada, clasificada, como si el orden pudiera justificar el horror. Los métodos de tortura no eran caóticos, eran sistemáticos, diseñados para quebrar no solo el cuerpo, sino la voluntad, para convertir a una persona en evidencia contra sí misma. Y mientras todo eso ocurría, alguien tomaba notas, archivaba, documentaba, porque en el S-21 el terror no era un exceso, era un procedimiento. El horror no solo fue inhumano, fue sistemático. Niños, mujeres, ancianos, todos considerados una amenaza para un régimen que odiaba el conocimiento y la individualidad. Hoy, Phnom Penh honra a sus muertos, pero también mira hacia adelante. Entre avenidas modernas y templos antiguos, la memoria sigue viva. Los camboyanos no olvidan, pero tampoco se detienen. La paz que hoy se respira ha sido ganada con dolor y con dignidad. Lo más importante no es lo que se destruyó, sino lo que volvió a crecer. Phnom Penh es una ciudad que canta, que come, que ríe, que baila, que se levanta todos los días, decidida a no ser definida por su dolor. Aquí aprendí que la resiliencia no es solo seguir vivo, es vivir con fuerza. ¿En qué? Cada país tiene heridas, pero pocos como las de Camboya. Y sin embargo aquí estoy, comiendo en una ciudad que no se rindió. Phnom Penh no solo es la capital de un país, es la prueba viviente de que incluso en el abismo más oscuro, el alma humana puede encontrar la luz. Gracias por acompañarme en este día tan conmovedor, tan reflexivo. Si este video te gustó, si este video te tocó el corazón,
Te invito a que lo compartas, a que te suscribas. Este video va dedicado a todas las víctimas que directa o indirectamente sufrieron por el régimen de Pol Pot. Porque recordar es resistirse al olvido.